personas que nos ven por aquí, por su programa Noticias y Buenas Noticias. Como pueden ver, hoy estamos juntos, pero no revueltos, juntos en la misma sala. Obviamente ya tomamos todas las precauciones de desinfección y todo. Estamos más limpios que cuando vamos al servicio divino, yo creo. No tanto. Ese es bien limpio. Ese es más limpio que lo puede imaginar. No tanto, pero estamos contentos de poder compartir con ustedes este estudio del texto, y hoy vamos a hablar sobre Marcos capítulo 8 versículos del 27 hasta el 30, donde está escrito la confesión de Pedro. Así que es bien cortito, pero al mismo tiempo hay mucho para hablar, especialmente porque tenemos otra vez a Pastor Anthony, ¿verdad? Sí, no dejo. Me encanta, no dejo de hablar. Pero bien, así que antes que nada me gustaría que hablemos de un tema que quizás a veces nosotros de alguna u otra forma siempre estamos viviéndolo día a día, y es cómo cada uno percibe las cosas, ¿no? A veces haces una cosa buena, pero luego quien vio la cosa dice, no le gustaba eso. Entonces parece que tus intenciones fueron buenas, pero el resultado no era tan bueno. Y creo que se tiene ese término, ¿no? De cómo cada quien percibe las cosas. ¿Qué piensas? Bueno, en esta época de las redes sociales, la cosa se pone aún más complicados, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene la oportunidad de decirte cómo ha percibido lo que tú has escrito, la foto que has compartido, ¿verdad? Malinterpretar. No sé ustedes, pero si yo entro al Facebook, lo más probable es que salgo abrumado por la cantidad de percepciones que he encontrado ahí, la cantidad de opiniones, ¿verdad? Sí, lo mejor de Facebook es lo que se llama unfollow. Ahí está. Porque la verdad que uno dice algo y no sabe, puede ser interpretado de todas las cosas que tú no imaginabas que uno puede pensar, y es como, pero tú no me conoces. Y de todos lados políticos, de todos lados religiosas, es una de las razones que realmente valoramos la comunicación en persona, por lo cual estamos muy agradecidos que por fin podemos hacer ese programa en vivo, porque la comunicación y las percepciones son siempre más fáciles cuando realmente podemos ver cara a cara, ver el contexto y esas conversaciones públicas, como está pasando justo en la comunidad que vamos a hablar ahora, de donde están en Cesarea Filipo. Esas conversaciones públicas son llenos de opiniones varias, podemos decir. Ahora, ¿qué pienso? Porque ahora que hablamos de este tema, siempre estoy escuchando que hay estos nuevos personajes que están ahí solo para escribir comentarios negativos a cosas, ¿no? Tú subiste una foto. Trolls. No, pero le dicen también haters. Oh, no. ¿Has escuchado? No. Entonces es como que si tú subes esta taza de café y dices, oh, qué buen café, no voy a hacer publicidad del otro lado de la taza, ¿verdad? Pero lo pusiste sobre la Biblia, es que no valora la Biblia. Pero entonces tú lo bajas aquí y tú dices, oye, pero si tenía ese lugar más cómodo, ¿por qué lo puso allá? Es como nunca la gente está feliz. Y de ahí empieza entonces a darle unfollow a estos haters que han nacido. Pero no das unfollow a nosotros. De hecho, debes seguirnos porque vamos ahora al texto. Vamos a hablar justo de ese tema de responder las preguntas más preguntadas por la gente. No lo pierdes.
Muy bien, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí entonces con el texto San Marcos capítulo 8, versículo 27. ¿Quién quiere leerlo? Muy bien. ¿Tú lo haces? Ok, dale. Si me permites, Claro, si me que sí. permites. Dice así: Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Ok, muchas gracias. El contexto de este texto en particular es muy importante. Importante que recordamos lo que habíamos hablado en los últimos capítulos del ciego que fue sanado, la levadura de los fariseos, la demanda de un señal, ¿verdad? Hay una conversación desarrollándose en todo Israel sobre el Mesías, pero no solo sobre el Mesías, sino también sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Están actualmente en esta historia en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Es una ciudad al norte de Israel, en las montañas, que tiene una fama por la variedad de religiones que hay ahí. Es justo en uno de los puntos del camino en que vienen de todo el mundo para realmente establecer que es el templo a César Augusto. Augusto. Hay también los templos no pan como pan que comemos, no sé si tiene otro nombre en español, que es como un chivo. Es un dios griego. Bueno, hay muchos templos de diferentes dioses ahí, y también en Israel hay mucha discusión sobre Jesús. Entonces Jesús plantea esa pregunta a Pedro, y tenemos que recordar, Pedro es el autor atrás del libro de Marcos. Entonces estamos escuchando su relato de esta historia. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Quizás personas que están confundidas porque Juan el Bautista fue encarcelado, pero quizás en el papel de Juan el Bautista. Otros, Elías, o sea, el Mesías prometido, pero como Elías y ser profeta. Y otros más que algunos de los profetas. Entonces, más o menos la gente cree que Jesús es un buen maestro. Lo escuchamos de vez en cuando. Las personas dicen esto hasta hoy en día. Jesús era un buen maestro. Él hablaba a los poderes, a las autoridades. Él hablaba de la justicia. Es alguien que habla. ¿Verdad? Esa es la opinión de la gente. Entonces él les preguntó: ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro respondió: tú eres el Cristo, literalmente el ungido, el Mesías. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Si han leído esa historia en los otros evangelios, se notan algunas cosas ausentes. Interesante que sean ausentes. En este relato, Jesús no ha mencionado, o al menos no lo incluye, sobre Pedro, que tú eres Pedro, la roca, y sobre esa roca construiré mi iglesia. Interesante que Pedro incluye esto. Y la historia cambia de una vez, y por eso este episodio es parte 1. Cambia en que Jesús dice algunas cosas muy negativas sobre Pedro. Pero me gustaría entonces abrir la conversación. ¿Qué piensan de este discurso entre los pueblos, los discípulos y Jesús? Y especialmente esa respuesta: tú eres el Cristo. Sí, yo diría, si me permite primero, yo diría que lo que realmente destaca aquí
es lo que no dice Pedro, como mencionabas, lo que ausenta de su confesión. Si nos acordamos que esto es la confesión de Pedro, ¿no? Hablando a través de Marcos, es sumamente llamativo que Pedro está mostrando algo de humildad aquí. Porque su confesión de que Jesús es el Cristo y nada más está lo podrían tomar como una confesión de que él no entendía completamente quién es Jesús, ¿verdad? No dice que es el Hijo de Dios viviente en este relato. Es como Pedro está admitiendo que en este punto del relato del Evangelio todavía no había llegado a comprender por completo quién es Jesús, ¿verdad? O qué clase de Cristo es, qué significa que Él es el Cristo. ¿Cómo relacionamos lo que acaba de decir? ¿Cómo relacionamos la historia del ciego que recién habíamos estudiado? Claro. Pedro viene a ser como un tipo del ciego sanado, ¿no? Del relato ahí, que ve a Jesús de manera incompleta al principio, pero que más adelante quizá va a poder ver mejor, ¿no? De manera completa. Claro, primero ese ciego ve a la gente, pero indistintamente, ¿no? Como árboles que caminan. Pero después puede ver a todos de lejos y con claridad. Y eso es lo que creo que tenemos aquí. En el caso de Pedro, puede ver a Jesús como algo indistinguido, sabe algo de él, pero después va a llegar a verlo de lejos y con claridad. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, yo creo que es así. Y es algo tan importante para la iglesia porque yo recuerdo hace mucho tiempo en la televisión, siempre a veces en algunos programas, ellos decían como, mira, aquí en el apartamento hay una mancha, ¿verdad? De algo, no sé qué, de agua. Y bueno, tú ves ahí, ahí está la Virgen María o la que estaba ahí. Y empezaba a buscar formas sobre esto, ¿no? A ver qué significaba para ti. Y alguien dijo un chiste una vez de que era que el vecino que estaba arriba vino a pedir disculpas a la vecina de abajo porque el toilet se había dañado. Y esa era la filtración, no era ninguna aparición. Pero creo que es como hoy también nosotros, si nos preguntan quién es el Cristo, dónde está Cristo, ¿verdad? Obviamente nosotros como cristianos luteranos vamos a apuntar los sacramentos directamente porque ahí Él ha prometido su presencia. Pero ¿qué ven otras personas en estos sacramentos? ¿No? Quizás no ven a Cristo ahí y ese es estar ciego, como decía, de no poder ver con los ojos de la fe que Jesús está allí en cuerpo y sangre, ¿no? No es simplemente pan, como decimos, no es simplemente vino, no es simplemente agua. Es la palabra de Dios más el agua, el bautismo, es la palabra de Cristo más el pan y el vino, su cuerpo. Entonces creo que esa confesión es tan importante y no es algo que uno puede comprar fácilmente. Yo creo que no es algo que uno puede llegar a alcanzar por su razón ni por sus propios medios. Por eso decimos ciertamente en el credo
creo que no puedo creer. Ujú. ¿No? La explicación. Claro, tiene que ser el Espíritu que nos da esa confesión. No es algo que podemos adquirir fácilmente. Eso es fascinante. Anoche yo estaba grabando, tenemos otro estudio también que acabamos de comenzar en inglés para los estudiantes de inglés sobre Gálatas, y estaba grabando una de las lecturas o charlas, digamos, en inglés. Y una de las cosas que me llamó la atención sobre este punto, junto con lo que dijiste, Pablo estaba presente con Esteban, ¿verdad? Cuando lo apedreaban. Y en ese momento, Esteban, vio los cielos abrir y vio a Jesús. Pablo estaba ahí. ¿Qué era lo que veía Pablo? Un hombre siendo matado por piedras. Los dos vieron cosas bien distintas. Uno vio Cristo dándole la bienvenida al cielo, recibiendo la recompensa de todo, el galardón prometido. El otro vio un hombre sufriendo y muriendo. Y luego Pablo mismo tiene su encuentro en el camino y ve a Jesús, ¿verdad? Y cambia todo. Y queda ciego, ¿verdad? Y ese concepto de la ceguera, de lo que mencionó el pastor Anthony y que anticipa esta historia, es justo esto. Solo podemos ver a Jesús por quien es, por la fe. Y la fe que es el regalo del Espíritu Santo. Los otros pueden ver a Jesús como un buen maestro. Y creo que los eruditos que hoy en día no son creyentes, no hay quien puede negar, si estudias la Biblia, que Jesús enseñó mejor que cualquier otra persona en la historia sobre la manera de tratar a otras personas. Era un buen maestro. De eso no hay cómo negar. Que es la persona, históricamente existió. Sí, y que es la persona más influente en la historia, porque sus palabras se han transformado todo el mundo. No hay quien puede negar que Jesús sea profeta. Pero Pedro, en su evangelio aquí, no quiere que veamos a Jesús solo como profeta. Él quiere que veamos a Jesús como es, que es el Cristo. Ahora, ni él entiende qué quiere decir que sea el Cristo. Y lo que va a ver en el próximo episodio es que Jesús tiene que explicar no quién es Jesús, sino quién es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces los apunta a Moisés, los apunta a los profetas, Isaías, a Jeremías, todos los profetas, Ezequiel. Si no entiendes quién es el Cristo, no veas a Jesús. Si no entiendes quién es Jesús, no entiendes que Él es el Cristo prometido. Y todo ese tema de la confesión tiene que ver con quién dice la gente. Tú dijiste antes de grabar, esa es la pregunta principal del mundo. ¿Quién es Jesús? Claro, y como digo, para la iglesia hoy, cuando nosotros mismos confesamos los credos, ¿no? Como símbolos de la iglesia, para mucha gente es chocante, ¿no? Porque algunos lo entienden primero como algo repetitivo que no tiene sentido, segundo como quizás un rechazo a veces al catolicismo y a decir, bueno, pero eso no está en la Biblia, ¿no? Pero el punto es que Jesús exige una confesión de aquellos que están con Él. Dios exige una confesión de nosotros con respecto a Él. Entonces no podemos negar que de alguna u otra forma necesitamos con nuestros labios decir quién es Jesús, ¿no? Y para decir quién es, necesitamos saber quién es, ¿no? Por eso es tan difícil para personas a veces decir que creen en Dios, pero jamás quieren ir a la iglesia o jamás quieren escuchar de la palabra de Dios. Y, ok, creen en Dios, ¿cuál Dios? Y no sabe responder cuál es Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el punto también con estos estudios que queremos, es
poder confesar nosotros primeramente quién es el Cristo y luchamos para hacerlo en cada episodio y para que también otros puedan escucharnos y saber quién es el Cristo. Y la única forma de saberlo es en su palabra, no es por sueños, aunque a veces Tor James tiene algunos sueños ¿Tú quieres saber de mis Sueños. No, pero es cierto, es como, ¿cuál es la fuente para nosotros saber quién es Jesús realmente, quién es el Mesías? Porque es fácil decir, yo creo en Dios. Es fácil para decir, sí, Él es Jesús. Pero ¿quién es ese Jesús? Ajá. Y muchas veces es como nosotros creemos que es Él, Sí. pero no está basado en lo que realmente es, ¿no? Como hablar, ¿quién es, no sé, quién es el pastor Anthony, no? Pero si yo ni siquiera he estado cerca de él, yo no podría decir quién es, ¿no? Es simplemente lo que yo pienso que es por las fotos que vemos o por o lo que escuchamos, pero no es realmente la base, me parece. Sí, y interesante ese concepto de la confesión en general, porque yo creo que hemos explicado en algún capítulo anterior qué significa la palabra confesión. Muchos ya conocen la palabra confesión en su sentido de confesar pecados por el confesionario, ¿verdad? Que aquí era el sacerdote y decir todas las cosas que has hecho mal, esa es la confesión. No, ese no es lo que significa la palabra confesión. La palabra confesión quiere decir que nosotros decimos de acuerdo con la verdad algo, ¿verdad? Entonces, confieso sobre mis pecados porque estoy diciendo lo que Dios dice sobre mi corazón es cierto. Yo no voy a mentir a Dios. Dios conoce mi pecado. Y Él no necesita huir del pecado para saber lo que es. Él no está pidiendo que seamos autopolicía. Dios conoce nuestro pecado. Él quiere escuchar a nosotros admitir, confesar junto con Él que somos pecadores y necesitamos de su gracia. Esa es la primera parte de la confesión. Pero el segundo es decir la verdad, no solamente sobre nuestros corazones, pero decir la verdad sobre Él. ¿Quién es Dios? Entonces, nosotros hablamos mucho de las confesiones luteranas. Son una serie de documentos que fueron escritos aclarando qué es lo que nosotros como iglesia decimos sobre Dios, sobre la iglesia, qué es la verdad. Todas las confesiones son un eco de las escrituras, porque es decir, de las escrituras tenemos esta información y decimos lo mismo, confesamos. Pero también hay una tercera manera de confesar, y es cuando hemos reconocido quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, también respondemos en alabanza diciendo, gloria sea a Dios. Porque cuando reconocemos que mi corazón es chiquito y negrito, como me dijo uno de mis pastores anteriores, si está mirando, lo sabe quién es. Chiquito y negrito el corazón, Dios bueno que nos salva, ahora confesamos qué bueno es que siendo yo pecador, siendo Él Salvador, a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra, gloria. ¿Qué mejor punto para terminar nuestro estudio que la doxología, ¿no? Esa es la palabra para alabanza a Dios por quien es, por qué ha hecho por nosotros, y eso se nos ha revelado, lo sabemos no por nuestra propia carne, ¿verdad? Nuestra razón, sino como un don, ¿verdad? Un regalo que no merecemos, ¿verdad? No merecemos conocer a Dios por quien realmente es. La respuesta lógica es confesar quién es con inmensamente gracias, ¿verdad?
Amén. Quizá entonces cerramos con oración. No olviden, esa es parte 1 de 2, porque las historias de la confesión de Pedro y Jesús anunciando su muerte son tan conectados que no queremos que pierdan esa idea. Vamos a seguir esa conversación en el próximo episodio y vamos entonces a cerrar ahora con una oración. Si nos puede hacer el Seguro que sí. Amado Padre Celestial, te damos inmensamente gracias por tu Hijo Cristo y por su obra en la cruz por cada uno de nosotros para darnos vida, perdón de pecados y salvación. Gracias por revelarte a nosotros en nuestro mismo lenguaje, en carne, tal como nosotros podemos ver y creer en ti por causa del Espíritu Santo. Te bendecimos porque misericordiosamente cada día nos muestras en tu palabra tu gran amor por nosotros. Quédate con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con las personas que nos ven, bendíceles, abre su entendimiento, ilumina su mente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.